Dale. Bueno, como decía Byron, yo soy Noelia Burgos, soy médico veterinario y me he dedicado desde que salí de la universidad al estudio y al trabajo con fauna silvestre. Y hace 2 años aproximadamente estoy enfocada en lo que es la rehabilitación de especies nativas. Hoy estoy encargada del refugio y del centro de rehabilitación de Fundación Romahue, que queda en Puerto Varas. Y quiero compartirles ahora un poco de lo que nosotros hacemos, cuál es nuestra labor y cómo nace este proyecto. Eh, Fundación Romahue nace dentro de lo que es el Parque de Conservación Senda Nativa Romahue, que fue creado alrededor del 2006, 2003, 2006, eh, por Susana Vice y Silvio Rossi, que son sus fundadores. Ellos llegaron a este sector de Puerto Vara hace muchos años y se encontraron con un lugar que estaba lleno de vida, lleno de riqueza, de potencial natural enorme, y obviamente ellos se interesaron por conservarlo. Así es como nace este proyecto. Eh, esta zona de Puerto Varas es un lugar que está súper, eh, ¿cómo decirlo?, como amenazado de alguna manera porque está súper cerquita de las ciudades. Queda a 14 kilómetros de Puerto Varas y 14 kilómetros de Puerto Montt. Y es una zona que últimamente se está utilizando mucho para las parcelaciones, para ocupación de estos terrenos como para terrenos agrícolas. Entonces ellos al ver este lugar se dieron cuenta de que había que protegerlo de alguna manera y decidieron crear el parque. En este lugar se protege todo lo que es la flora del lugar, la fauna silvestre que habita dentro del bosque y también el río que se encuentra a las orillas del parque, que es uno de los grandes atractivos también que tiene la zona, que es el río Maullín. Eh, Desde que ellos llegaron, desde que se creó el parque, la principal labor ha sido la educación a través del ecoturismo, una herramienta súper valiosa y súper potente para poder llegar tanto a, a las personas adultas como a los niños. Nosotros trabajamos harto con escuelas de la zona, colegios, y, y también recibimos visitantes que llegan, más que como visitantes a pasar un rato agradable, llegan a ser colaboradores de nuestra labor. Acá pueden visitar el bosque, se hace senderismos interpretativos, donde se les puede entregar a las personas una experiencia súper íntima, donde tienen contacto directo con la flora, se puede identificar líquenes, hongos, pueden hacer avistamiento de aves, etcétera. Eh, y además, bueno, pueden hacer una navegación a través del bosque sumergido, que es una de las actividades más potentes que tiene este lugar. Lo importante es que la gente acá entiende cómo funciona un ecosistema, más que hacer una visita como de entretención, es que la gente se va con una idea clara de cómo funciona este ecosistema y por qué están en este lugar en ese momento para contribuir con ello. Además de todas estas visitas hacia el bosque, que hablamos principalmente de flora, en el bosque y en el parque hay harta presencia de fauna silvestre en general. Nosotros hemos registrado a través de cámaras trampas, desde monito del monte hasta felinos como el puma, presentes dentro de este pequeño parche de bosque que hay en el parque. Y los visitantes, si tienen la suerte también, pueden apreciar estos animales en vivo. Acá hay un video de, de una imagen que registramos en cámara trampa, no sé si se podrá ver, que es uno de los pumas que nos visita frecuentemente en el parque. Para nosotros fue súper importante poder tener estos registros en video para poder confirmar y tener la evidencia concreta de que estamos conviviendo con estos animales, a pesar de que nosotros personalmente no nos hemos encontrado con ellos directamente más de una vez. Bueno, esas son algunas de las labores que hace el parque como educación, y además dentro del parque nosotros tenemos el refugio para animales silvestres, que
Bueno, alberga bastantes especies y son animales que han sido principalmente, pasaron por un proceso de rehabilitación previo en el cual no fue tan exitoso y no pudieron ser liberados, no pudieron ser reinsertados en su hábitat natural. En el parque, en el refugio, en realidad nosotros hoy día tenemos hartas aves, tenemos hartos loros, una de las especies que con mayor frecuencia llegan al centro de rehabilitación. Además de estos loros tenemos aves rapaces, hoy tenemos un tucúquere, un concón, una lechuza, tenemos tiuques también, que han sido afectados principalmente por atropellos y han sido víctimas de perdigones también. Entre ellos también tenemos pudús, principalmente atacados por perros, es la principal causa por la que llegan estos animales. Y además, obviamente, tenemos felinos, que son los que nos interesan el día de hoy. Tenemos al felino más grande de los felinos que habitan en Chile y tenemos a la más pequeñita, que es la puruma. Estas son algunas de las causas por las que llegan los animales a los centros de rehabilitación y principalmente son todas causas antrópicas. Tenencia ilegal, captura de animales silvestres, animales que han sido impactados en carretera. Muchas veces el desconocimiento es una de las causas por las que llegan los animales. Por ejemplo, en el caso de las aves rapaces, por una mitología que existe en torno a ellos, llegan con ataque de perdigones, porque la gente prefiere ahuyentarlas en vez de que sean de aprender a convivir con ellas. El caso de la guiña melánica, que es la puruma, la que hoy día es la principal estrella de la charla. Bueno, la historia de la puruma es una historia súper emblemática y como que ejemplifica muy bien cuál es la problemática que tiene hoy en día la fauna silvestre en general, sobre todo las guiñas, que es la pérdida del hábitat. La pérdida del hábitat es la mayor causa por la que las poblaciones de animales silvestres se están viendo amenazadas hoy en día. Esta puruma, esta guiñita, bueno, se llama puruma porque puruma significa salvaje o terreno salvaje, y ese fue el nombre que ella recibió cuando llegó al parque. Ella llegó en el 2009 y la encontraron en un sector de Fresia, allá en el sur. Vivía en un sector donde estaban talando árboles. Bueno, las huiñas es una especie que es súper específica en su hábitat. Ella vive muy asociada al bosque nativo y súper asociada también a los árboles. Ellos se mueven sobre los árboles y hacen sus madrigueras dentro de las cortezas, entre las cortezas de los árboles. Entonces, en ese momento estaban talando bosque nativo, no se sabe si realmente era para explotar el bosque como para hacer monocultivo, por proyecto inmobiliario, no se sabe realmente la razón, pero al botar estos árboles, de uno de ellos cayó una madriguera, y en esta madriguera estaba la puruma. Era muy, muy pequeñita, su madre obviamente por el ruido, por el desastre que estaban causando, arrancó y quedó esta guiña solita, muy, muy chiquitita, del porte de una palma de la mano, más chiquitita aún, súper indefensa. Bueno, es importante mencionar que las crías de los felinos y de la mayoría de los carnívoros son crías artificiales, son crías que nacen con los ojos cerrados, son súper dependientes de los progenitores, entonces ella necesitaba mucho, mucho cuidado. Así que, bueno, la tomaron y llegó al parque y obviamente lo importante era poder mantenerla con vida. En ese entonces en el parque no se contaba con los recursos económicos, de infraestructura y conocimientos técnicos suficientes como para poder hacer una rehabilitación ideal para ella, así que todos los esfuerzos estuvieron enfocados en que ella sobreviviera, considerando lo pequeñita que ella era. Se alimentó, se cobijó para que ella pudiera sobrevivir y efectivamente ella empezó a crecer, se desarrolló,
estaba sana, ella fue alimentada con una leche sustituta que se les da a los gatitos, la Mami Stop. Y bueno, afortunadamente ella sobrevivió, pero lamentablemente nunca aprendió a cazar. Entonces ella no pudo ser liberada nunca, porque nunca tuvo el ejemplo de una madre que le pudiese enseñar cómo cazar, cómo refugiarse y poder cazar con éxito. Entonces, si ella era liberada, era condenarla a morir de hambre. En general, los animales y los felinos, pasa mucho con los pumas también, que necesitan un proceso de rehabilitación súper largo y dedicado, que es muy costoso también, que les va a permitir a ellos ser capaces de cazar en libertad con éxito y también no ser de presa en el caso de las uñas quizás de otro depredador. Así que lamentablemente ella nunca pudo ser liberada. Acá tenemos algunas fotos de la puruma cuando llegó, muy chiquitita, y pueden ver lo pequeña que ella era. Y bueno, lamentablemente la causa de ella no poder ser liberada es principalmente la deforestación, por la pérdida del hábitat. Allá en el sur, en Puerto Varas, donde está el parque, es un problema súper latente hoy en día. Cada vez queda menos espacio donde los animales puedan sobrevivir. Entonces, es súper difícil también rehabilitar animales porque de repente tampoco tenemos dónde liberarlos. Cada vez queda menos espacio para poder asegurar que la vida de estos animales sea la correcta, la natural. Así que la puruma quedó viviendo con nosotros hasta el día de hoy. Ella ya tiene 10 años, va a cumplir 11, y está súper sana, súper activa. Nosotros hacemos todo lo posible para mantenerla lo más sana posible, tiene todas sus necesidades cubiertas, nos preocupamos de su bienestar. Su recinto está súper ambientado lo más natural posible dentro de lo que nosotros podemos. Ponemos ramas, ponemos troncos en altura para que ella pueda desplazarse, hacemos enriquecimiento, que son estas actividades que se utilizan para mantener a los animales más activos y que no caigan en las rutinas cuando están en cautiverio sobre todo. Tenemos, por ejemplo, atractivos olfatorios cuando ingresamos ramas nuevas al recinto. Nos preocupamos de que ella la interactúe con esto. Hacemos juegos con plumitas, que creo que después Byron va a mostrar un video que le envié. Y bueno, y nos preocupamos de todo lo que ella necesita. Su dieta es súper importante también. Evitar que ella esté sobrepeso. Los felinos en cautiverio tienen una tendencia súper importante a subir de peso, ya que no gastan energía. Así que con eso también nosotros la controlamos. Así que, bueno, esa es la historia de la puruma. Y me parece que hay varias preguntas que habían dejado los chicos para responderlas. Estamos listos para responder esas preguntas. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, yo te escucho. Allá. Gracias, ya ahí conocimos un poco un resumen por parte de ti, Noelia, la historia de Puruma. Y por ¿Me Instagram pueden preguntar detalles de su crianza, de cómo hacía la mantención de ella? Así que cualquier duda de la puruma que tengan me pueden ir preguntando. Y de las y uñas en general también. bueno, los invitamos que empiecen a escribir algunas dudas sobre la uña en general, Puruma, como decía Noelia. Pero vamos a comenzar a responder las preguntas que le habían dejado durante la semana en Instagram, que son bastantes. Bueno, empezamos con la primera. ¿Hay gatos uña en Puerto Natales o en Paine? Pregunta. Bueno, lo que yo tengo entendido es que la distribución de la uña va desde Coquimbo hasta Aysén, que en realidad corresponde a todo lo que es la ecorregión de bosque valdiviano, que es este bosque templado húmedo. En Torres del Paine y Puerto Natales, me parece que la vegetación es un poco distinta, el bosque magallánico es diferente.
Huiña prefiere un terreno un poco más denso, bosques más cerrados, y allá se ve una vegetación un poco más abierta. Creo que por eso no se han encontrado huiñas en esa zona. Va Esa zona desde Coquimbo. es más que nada de puma. Sí, hay puma y harto en Puerto Natales, sobre todo es conocido que hay presencia de puma, pero huiña no se han registrado en esa zona. En Eh, Coquimbo, que es extraño igual que haya presencia de huiñas tan al norte, o que haya selva valdiviana tan al norte, igual hay en los sectores más costeros. En esa zona sí hay ciertos parches de bosque donde hay presencia de huiña. mm. Sí, en una zona como bien exclusiva se encuentra en Coquimbo, no me recuerdo. Sí, son parches chiquititos. Sí. Que más que nada por como comentabas, por la deforestación, la urbanización, es como que las poblaciones también aisladas a lo largo del país, Sí, de la Huiña. sí. La segunda pregunta es, ¿cuál es la dieta de Puruma? La dieta de la puruma. Eh, bueno, la dieta de la puruma, como buen carnívoro, como buen felino, es carnívoro estricto. Nosotros dentro del parque tenemos un pequeño sistema productivo de carne de conejo, que es la que nos permite a nosotros también alimentar al resto de los carnívoros que viven en el refugio y a los animales que llegan al centro de rehabilitación. Así que la base de la dieta de la puruma es carne de conejo. Igual nosotros la vamos variando, de repente damos carne de vacuno, carne de cordero, de repente carcasas de pollo, según disponibilidad, vamos variando su dieta. De repente también damos gazapos, la cría de los conejos, le damos esto a la puruma. Suplementamos todo también con vitaminas, porque como ella ya está viejita, necesita extra calcio, o sea, extra vitaminas y minerales. Y, y eso, a la puruma nosotros no le damos, como decía antes, presas vivas porque ya no sabe cazar. Y guardamos las presas vivas solamente para los animales que de verdad lo necesitan, porque la verdad no es algo que a ninguno del equipo le guste entregar presas vivas a los carnívoros. Así que lo evitamos lo más posible. Come muy bien la Puruma. Me bien bonita, sí, se lo Eh, merece. Se lo merece. Acá preguntan en el chat de Facebook, Juan David, ¿cuándo consideran que es exitoso un proceso de rehabilitación con pequeños felinos, como en este caso con una hueña? Es exitoso cualquier proceso de rehabilitación cuando ya el animal está apto para ser liberado. Ahí nosotros decimos ya este animal se liberó y fue exitoso todo el proceso que nosotros realizamos durante la estadía del animal en el centro. Ahora, poder evaluar el éxito real del animal liberado, de cómo él desarrolla su vida afuera, es súper difícil y me parece que no hay muchos centros que lo hagan, la verdad. Para poder garantizar que el animal que nosotros liberamos fue eh, reinsertado y se adaptó al medio externo con éxito, sería lo ideal poder monitorearlo a través de telemetría o de GPS, pero eso tiene un costo económico y un costo en equipo humano también súper alto porque hay que hacer seguimientos y la verdad que nosotros hoy día no contamos con esa tecnología. Pero nosotros lo que sí hacemos hoy es liberar a los animales con un microchip, que es el mismo microchip que nosotros utilizamos para perros y gatos, para las mascotas, eh, que es el microchip que se pone en el subcutáneo. Y ese nos sirve en caso de que el animal sea recapturado, poder tener un antecedente de ese animal, pues, de qué pasó con él, por qué no sé, por qué volvió al mismo sitio o por qué fue capturado nuevamente. Muy bien. Acá pregunta Paola, dice, dice, hola, gracias por la información sobre Puruma. Cristina pregunta, ¿cuánto mide un gatito guiña? Un gatito guiña. O sea, los gatos guiñas son bastante más pequeños que un gato doméstico.
de cabeza a cola, o sea, incluyendo la cola, son alrededor de 70 centímetros en promedio. Puede medir un gato aguñado adulto. Y pesan alrededor, bueno, la puruma particularmente pesa 2 kilos, es muy chiquitita, pero hay algunos machos que pueden pesar 3 kilos, 2 kilos 8 en vida silvestre. La puruma es un poquito más pequeña que cualquier otro gato guiña, a consecuencia de la pérdida de su mamá, de que no pudo ser alimentada como corresponde en sus etapas de cría, es un poquito más chiquitita. Bueno, seguimos respondiendo un poco más las preguntas del Instagram. Dice, ¿hay centros de preservación de esta especie, gato guiña, en Chile, donde se hagan reproducciones cada cierto tiempo y después se pueda liberar a su hábitat natural? En Villarrica está el Centro de Reproducción de Fauna Andina, que está a cargo de Fernando Vidal. Yo sé que él ha reproducido exitosamente huemules, pudú, y también está reproduciendo guiñas. Desconozco si han hecho liberaciones, sí, no sé cómo han ido con eso, pero han tenido harto éxito en la reproducción de guiñas. Tampoco han publicado mucho al respecto, pero bueno, el proceso de reproducir guiñas en cautiverio, me imagino que tiene que estar respaldado obviamente con un estudio, con un proyecto, con un propósito claro, donde se sepa concretamente qué va a pasar con estas guiñas en un futuro, dónde se van a liberar, si se van a liberar en un lugar donde la población existente está bajando su número, o en sitios donde no se habían visto antes, para poder reinsertar o reintroducir animales a un lugar, requiere de un estudio previo importante también. Y durante el proceso de la no es rehabilitación, en realidad es como habilitación de una cría para ser liberada, me imagino que es un proceso súper largo, donde el animal tiene que aprender a cazar, aprender a buscar sus refugios, identificar qué son sus amenazas, identificar los sitios en los que ellos pueden resguardarse, aclimatarse al ambiente, reconocer temperatura, etc. Entonces, ellos en fauna andina tienen recintos grandes donde tienen la capacidad de poder hacer este trabajo, que es súper bonito, y además que también la reproducción ex situ o reproducción fuera de su área o su entorno natural entrega una información súper valiosa que luego también nos sirve a nosotros como centros de rehabilitación o como en la etapa clínica acerca de la especie. Bueno, ahí estaría respondido la pregunta. Igual es complicado tener un centro destinado solamente a una especie. Sí, sí. Me parece que en fauna andina los recintos que tienen, por ejemplo, de reproducción de herbívoro, tienen huemules y pudús en un mismo área, pero sí. Te hablo de áreas gigantes, no es como un recinto que tú puedas ver todo el perímetro estando en el lugar. Sí, y aparte que acá, como a nivel Latinoamérica, no hay todavía como centro para hacer rehabilitación, reproducción dedicado exclusivamente a una especie. En países más grandes hay centros destinados a eso. Nos falta mucho por aprender, y el tema que siempre nos tiene como el límite es el tema económico. Siempre hay pocos recursos para poder hacer estas investigaciones, estos proyectos de reproducción que sean de verdad exitosos, donde todas las aristas que a ti te puedan hacer como fallar, las tengas bajo control. Entonces es súper difícil. Hay centros de reproducción de otras especies, por ejemplo, de anfibios, de la ranita de Darwin. Hay un centro de reproducción ex situ que trabaja con el Zoológico Metropolitano y la Universidad de Concepción, que ha sido súper exitoso también. En el Metropolitano también tienen reproducción de flamenco chileno, pero es más de una especie. Acá preguntan en Instagram, recién mandaron por interno, porque no tiene Facebook. Pregunta, medio raro su nombre, ACAC-F. ¿Puruma se comporta como un gato doméstico común
o tiende a tener un comportamiento de gato silvestre naturalmente. Y tiende a sentirse más segura o visitar lugares más altos como lo hacen sus iguales en estado silvestre. Sí, a ella le encanta estar en altura. De hecho, su cama, su hamaca favorita, que es la que está en la foto, que no sé si se está viendo en realidad ahora, Sí, sí se está viendo. eh, es su lugar favorito. Siempre busca el lugar más alto para descansar, para dormir. Eh, Obviamente ella no es un es un gato salvaje, pero no se comporta como tal porque no tuvo el ejemplo de sus padres, no se crió entre gatos salvajes, entonces se ha ido improntando, ella se domesticó, en otras palabras, pero tampoco se comporta como un gato doméstico. Ella es bastante agresiva de repente. Chuta, ¿qué fue eso? No, no, sí se puede. Eh, es bastante salvaje también. Tiene sus días de furia donde no quiere que nadie se le acerque y hay días donde anda muy mansita, regalona, juguetona, como todos. Tiene sus días, pero, Como un gato normal, el comportamiento. pero cuando quiere atacar es bien puruma para sus cosas, es bien salvaje. Que tener cuidado con ella. Sí. Con El, todo el lino silvestre y con toda la fauna silvestre en general, ojo que esto que quiero que quede igual bien claro. Estamos hablando de animales que están en el refugio de fauna silvestre, no son los animales que están en rehabilitación. Los animales que nosotros manipulamos o que tratamos de improntar son los animales que nunca van a ser liberados y trabajamos esta impronta con ellos para poder disminuir los niveles de estrés de estos animales. Obviamente, si un animal eh, se siente encerrado y se siente en cautiverio, va a estar mucho más estresado. En cambio, un animal que está acostumbrado a nosotros, que está acostumbrado a las personas, va a estar más cómodo y va a estar menos estresado. Así que esto solamente se hace con los animales que no están en proceso de rehabilitación, como la puruma. es muy importante para que no se generalice como ejemplo, porque en este caso fue Sí. una impronta que sufrió la puruma. Luis Flores pregunta, hola, quisiera saber si ella entró en algún programa de conservación de la especie y si se ha reproducido para conservar la especie. Un programa Claro, de reintroducción. Bueno, esto era lo que tú comentabas claro, sobre sí. fauna andina, que era el único que tenía como un programa relacionado a reproducción. Nosotros no hacemos reproducción, no tenemos el proyecto, nos encantaría poder hacerlo. Obviamente cuando llega un huérfano, un animal que ya no se va a poder liberar, poder sacar el mejor provecho entre comillas, de este animal en pro de la conservación de la especie es lo ideal. Pero lamentablemente nosotros por el momento no estamos haciendo reproducción con guiña. Sería bueno si se llega a dar a futuro, pero todo depende del dinero. Entonces, Exacto. eh, bueno, vamos a seguir acá y después continúa el Facebook. Dice, ¿cómo se puede identificar a simple vista un gato hueño? Eh, bueno, de partida es un gato un felino mucho más pequeño que un gato doméstico. Se caracteriza porque tiene un patrón de pelaje, el común en realidad, porque ya sabemos que existe el melanismo en la uña, de color marrón amarillento, con manchas circulares en todo el pelaje, manchitas negras. Pero como marca de campo, por ejemplo, por dar un tips, la huiña tiene una marca en su rostro que va desde la frente, pasa por la nariz y termina a los lados del hocico, que es como un reloj de arena, que es la marca típica como marca de campo de reloj de arena en la huiña. Sus orejas son más redondeadas, más pequeñitas que las de un gato normal, y su cola también es bastante distinta, es más corta, más gruesa, y tiene unos anillos alrededor. Esa es como la manera más fácil de identificar entre un gato guiña y otro gato silvestre. La marca del reloj de arena en su cara. Y sus orejas que son redondas. Dejar redonditas. Sí, Sí. La son nariz redonditas. también es más ancha, más gruesa. Por ejemplo, en el caso de una uña melánica, tenemos como identificarla con sus orejitas y la nariz. Y la agresividad Eh, va a mostrar ese gato, también. mucho más Ya, salvaje.
Generalmente, bueno, si se llega a dar el caso de encontrarse con una persona, no creo que se vaya a acercar una güey. Bueno, acá hay otra pregunta, esta ya se respondió que es la misma. ¿Qué come Puruma? Era conejo, creo, la mayoría. Sí, conejo principalmente y se va variando de acuerdo a lo que tengamos disponible también dentro del refugio. Acá, bueno, Francisca de la coordinación pregunta, en cuanto al centro de rehabilitación, Fundación Raumahue, ¿cuántas especies se rehabilitan al año? Y, eh, ¿y qué especie más se libera en su centro? Nosotros, bueno, el centro de rehabilitación como tal se reabrió el año pasado en febrero del año pasado. Entonces recién ahora tenemos un año. Bueno, ya en febrero cumplimos un año y pudimos hacer un análisis de lo que fue todo el trabajo realizado durante ese año. Tuvimos un porcentaje de liberación cercano al 50%. Así que para nosotros fue súper exitoso porque la verdad, como primer año trabajando ya de manera más profesional, poniéndole todo el empeño a trabajar en la rehabilitación, fue una tasa de éxito, por decirlo así, bien, bien importante. Y la especie que más logramos liberar, sin duda, fueron los loros choroy. Es la especie que más ingresa y que más índice de rehabilitación exitosa tuvo el año pasado. Ahí estaría la respuesta. Juan David Sepúlveda dice, muchas gracias, Noelia. Muy buen trabajo con los animales. Como se dice. Acá preguntan en el Facebook, ¿qué parámetros tienen en cuenta para determinar que el individuo es apto para liberar? Bueno, primero están parámetros conductuales, que el animal no tenga ningún indicio de estar improntado, que nos rechace. Yo cuando me toca examinar algún animal y el animal no me tiene miedo, estoy mal. O sea, el animal cuando ya me odia, cuando está lo más salvaje y no me quiere ni ver, se arranca, el animal ya está sano en la parte conductual. Un animal que está apto para liberar es un animal que se arranca del ser humano, que es capaz de cazar por sí solo, que busca solo su refugio y también es un animal que está sano físicamente y sanitariamente, un animal que no es portador de enfermedades infecciosas, de parásitos traídos, no sé, por animales domésticos. Cualquier enfermedad que un animal silvestre se haya contagiado dentro del centro de rehabilitación es un peligro para el resto de la población. Entonces, el animal tiene que estar sano conductualmente y sanitariamente. Eh, Paula.hub pregunta, según lo que has observado en la zona donde trabaja, ¿hay avistamientos de hueñas melánica o tigrillo? ¿Y habría alguna explicación al respecto? Muchas gracias por esta información. Información respecto de la presencia de la huella en el lugar. Se refiere, por ejemplo, si hay huellas melánicas o tigrillo en zonas cercanas de Romahue. Sí, bueno, el parque no es solo el centro de rehabilitación ni solamente el refugio, son alrededor de 150 hectáreas de bosque nativo y pradera, donde hay presencia de fauna propia de la zona y gracias a las cámaras trampas que tenemos, hemos identificado viña tigrillo y viña melánica. Sí. No estoy segura de la melánica, pero hay una imagen que capturamos el año pasado que nos dejó a todos con la duda, como que no Podría haber supimos uno. identificar bien si era melánica o no, porque era bastante oscura, pero también marcaba sutilmente los lunares que tiene el pelaje de la huiña. Pero hay muchas. La huiña es un animal solitario, pero no es tan territorial como se comenta que es el puma, por ejemplo. Entonces comparten hábitat. Y como en este sitio hay espacio suficiente y hay recursos alimenticios para ellos también, es, es lógico que ellas también estén habitando el parque.
Alejandro pregunta, bueno, llegó tarde, ¿cuál es la diferencia entre una uña normal y la uña de un centro de rehabilitación? Era el término de la impronta. ¿Cómo? La diferencia ¿Cuál entre es la una diferencia uña, de, por ejemplo, la puruma que está en el centro versus una uña que está en el bosque? Y decía, ¿cuál es la claro, diferencia? Sí. una uña que está en un centro de exhibición o en un refugio es una uña que obviamente no va a poder ser liberada, que puede ser por distintos motivos, no sé, quedó con alguno de sus miembros fracturado y no va a ser capaz de cazar, o se improntó, o perdió la visión, perdió quizá el sentido de la audición, eh, la hace totalmente distinta a una uña de vida silvestre que es capaz de desarrollarse y sobrevivir a la naturaleza. Naturaleza. Igual es importante recalcar que de repente hay animales que por causas naturales quedan también, no sé, cojos. Eso es parte de un proceso, de un ciclo natural, no sé, una pelea entre dos zorros, por ejemplo. El humano tiene que saber cuándo intervenir o no. Nosotros creemos que cuando hay que intervenir es cuando el mismo ser humano es el causante de que el animal está en ese estado. Entonces, en el caso de la puruma, fue a consecuencia de que talaron su árbol y perdió su casa. Entonces, obviamente hay que hacer algo al respecto porque es casi una responsabilidad como humana. ¿Qué dice? Juan David pregunta, ¿qué tipo de enriquecimiento ambiental y alimenticio realiza en el centro? Bueno, la puruma, como les mencionaba antes, los felinos en general tienen una tendencia a subir de peso, sobre todo cuando están en cautiverio. Eh, entonces, que la puruma pueda desplazarse dentro del recinto, de todo su recinto es súper importante. Entonces, la comida se la vamos dejando en distintos lugares para que ella tenga que moverse y buscarla y ocupar su olfato para ello. Le podemos esconder la comida dentro de cajitas, dentro de troncos, ahí vamos variando con algunas ideas que se nos van ocurriendo. Eh, Hacemos juegos, lo que hacemos más seguido es que ingresamos forraje, ramas de árboles desde el bosque. Entonces estas ramas traen el olor propio obviamente del árbol que es, y además traen las esencias o olores de otros animales que han pasado por el bosque. Y eso a la pluma le estimula harto. Cada vez que ingresamos con ramas nuevas, ella se pone muy activa y quiere marcar todo y le encanta. Y así la mantenemos alerta a ella también. Mm. Son Eh, conocimientos sensoriales y nutricionales más que nada los que hacemos con ella. Julio Alberto Pérez pregunta, ¿qué manejos sanitarios de rutina se le hacen en el centro? Bueno, en la Purumá se hacen desparasitaciones eh, cada 6 meses dentro del parque. Ujú. Nosotros cada vez que ingresamos al recinto, lo hacemos obviamente con todas las medidas sanitarias disponibles, uso de pediluvio, y todos los días la evaluamos. Yo cada vez que entro a alimentarla, me fijo cómo está de ánimo, cómo está, si está alerta al medio, si está caminando distinto, me fijo mucho en sus fecas. La feca en los centros donde hay animales en cautiverio es la fuente de información más importante que nosotros tenemos diariamente para poder evaluarla. Eh, y así nos vamos fijando en su conducta y en caso de que ya tuviese algún problema, la notamos decaída, cualquier cosa lo más mínimo, nosotros actuamos al respecto. Y ahí ya se debe examinar y aplicar tratamiento. Eh, Voy a mostrar acá el PPT, ¿vale? Para que vean cómo es Ujú. la curuma que tenía. Bueno, ¿Ya? acá. ¿Qué hago yo? No, voy a ver cómo lo hago. Cambiar. Tengo que apretar compartir pantalla. O creo que tú tienes que dejar de compartir. Para compartir yo, creo. A ver, a mí me pilla un poco la tecnología.
pero espérate, no lo quites, porque igual hay una pregunta de esto, creo, de la subespecie. A ver, acá. Acá está. Preguntan el del Instagram, ¿cuántas subespecies hay y a qué se debe el melanismo? Para aprovechar esa diapo que tienes. En Chile, bueno, hay dos subespecies de huiña. Está leopardo huiña huiña y leopardo huiña tigrillo, que leopardo huiña tigrillo se distribuye desde Biobío hacia el norte, hacia Coquimbo, y leopardo huiña huiña va desde la Araucanía hasta Aysén. Y bueno, la diferencia que hay entre ambas es que la huiña del norte, por decirlo de alguna manera, es más grande y su pelaje es más pálido. En cambio, la huiña huiña tiene un plumaje, o sea, un pelaje más marcado, más intenso. Y el melanismo, bueno, el melanismo es una condición genética, se da por una alteración de un gen en los felinos. También se da en el gato de Geoffroy, de los felinos nativos. Y bueno, se da esta alteración genética que produce que haya un exceso de pigmentación, un exceso de melanina, que es el pigmento que da la coloración del pelo, de ojos, en los animales en general. Entonces, cuando ocurre esta alteración, tenemos ejemplares completamente negritos, como en el caso de las panteras, que son leopardos, jaguares, melánicos, y en el caso de la puruma también, que es una huiña melánica. Este melanismo se da por un juego casi al azar, pero se ha descrito, se comenta que el melanismo, bueno, en realidad es porque el estudio de los patrones de pelaje de los felinos ha ido como evolucionando en pro de la adaptación de los felinos a su ambiente. Entonces se habla de que el melanismo puede ser una respuesta a los problemas de conservación que la uña está teniendo hoy en día. Esto permitiría que tenga mejor capacidad de camuflaje o mejor tasa de éxito al cazar, por ejemplo. Acá me preguntan algo relacionado a lo que estás comentando de qué ventaja le trae el color, el melanismo de su pelaje a la hueña. Claro, podría ser, la ventaja principal es que tenga mejor capacidad de ocultarse, de camuflaje, y mejores oportunidades de cazar, ya que como la huiña es una de las especies que está teniendo mayores problemas de conservación debido a la degradación de su hábitat, para que ella sobreviva, para que la misma especie se vaya asegurando su existencia, puede que se esté dando esta evolución hacia el melanismo, pero no sé si hay un estudio así real que lo avale. Hay sitios donde el melanismo es un poco más común, que son lugares donde, por ejemplo, Chiloé, hay un lugar donde creo que hay un porcentaje importante de melanismo, en el sur también, más al sur también, donde hay huiñas más encerradas, puede ocurrir la cruza entre ejemplares melánicos y obviamente van a ir generando descendencia melánica al unirse estos dos genes. Sí, no mal recuerdo donde hay más poblaciones de huiña bueno, como mencionaba, en Chiloé y en Aysén, en ciertos parques. Sí. ¿Qué me preguntaban acá? Bueno, ahí está donde se pueden encontrar más poblaciones de hueñas melánicas, principalmente en Chiloé y en Aysén, y bueno, también falta investigación. Esos son lugares que tienen descritos por cámaras trampa. Claro. Sí, el porcentaje de melanismo igual es importante en las huiñas. Hoy en día he visto estudios que hablan de hasta un 50% y más de población melánica. Sí, no me recuerdo, en Aysén, un parque había como estimulado como el 90% de la hueña era melánica, pero en esa zona es como bien en el extremo sur. Sí. Bueno, nosotros, las huiñas que hemos recibido en el parque, hubo una huiña hace años atrás, yo no estaba todavía en el parque, pero ingresó otro macho, no era melánico, pero
en la historia de Romahue han ingresado 3 huiñas. 2 de ellas han sido melánicas. Entonces para nosotros igual es una mayoría. O sea, solamente han tenido una hueña moteada. Sí. Una de las huiñas, la última que ingresó en enero de este año. Era un ejemplar macho que afortunadamente se liberó de manera exitosa rápidamente. ¿Y era No tenía- melánica? Era melánico, sí. Mm. Encontraron cerca de Río Negro, se había metido a un gallinero, a un sector donde estaban criando, creo que aves de corral o ornamentales, no recuerdo bien. Y bueno, afortunadamente no lo mataron. Y llamaron al SAC lo llevó al centro, se evaluó, estaba prácticamente sano en realidad, súper agresivo y estuvo un par de días con nosotros, se hicieron pruebas de caza para evaluar que de verdad estuviese cazando y fue liberado. Ese fue un final feliz. Aprovechando de ese caso, últimamente se han dado muchos avistamientos y por lo mismo muertes. No sé si lo has visto, nosotros hemos compartido, se ha Vi dado una mucho avistamiento en publicación, Cartagena de hueña. vi una publicación igual de un ejemplar que igual lo capturaron y lo liberaron. Sí, ese No, fue el mejor de los casos no, por el mismo dueño de los gallineros, que no sí. decidió atacar. Pero hubieron dos Bien, ejemplares antes que fueron atacados por perros. sí, me parece que en el Cerefas de la Universidad Austral hace poco ingresó una huiña atacada por perro. Mm, Claro, obviamente la huiña se acerca a los gallineros porque está la oportunidad clara de poder cazar una presa más fácil, pero los riesgos que lleva, que les disparen, que los capturen, que pongan guaches, que las ataquen con perros, al final termina siendo un riesgo. sí. Y aparte Es una también de pelea súper bonita. las jaurías que se forman de perros, en zonas naturales de la huña. Sí, la verdad es que el tema de los perros a nosotros nos llega harto porque hay un porcentaje importante de animales, yo te hablo no solo de la uña, sino de los animales que nosotros recibimos diariamente en el centro de rehabilitación, que llegan atacados por perros. Y las condiciones en las que llegan, y al saber el historial de por qué llegaron así, da mucha pena, mucha impotencia, porque finalmente detrás de esos perros hay una persona irresponsable que no esterilizó, que no dejó a sus perros encerrados dentro de su casa. Incluso se ha visto, no sé si viste hace un tiempo un video bueno, lo grabó una persona que estaba tirando unos perros a atacar un puma, creo que era en Argentina, pero Igual hay un video hace poco que era un campesino acá en Chile que salía con quizás un es puma. ese. Sí, Entonces, el tema de los perros es, uf, tema súper delicado y súper fuerte. Nosotros terminamos súper triste cada vez que llega un caso de algún animal atacado por perros, porque quedan súper mal, súper destruidos. Y pocas veces tienen posibilidades de salvarse. Pasa mucho con los pudú, que son animales que se estresan fácilmente, que los persiga una jauría de perros, el ujú. animal tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Sí, y de hecho el ejemplar acá en la zona central donde se dio de una muerte por perro con una hueña fue en el humedal de Cartagena, que la habían avistado como un sábado, si no mal Mm, recuerdo, y pasaron 2 días y la encontraron muerta y con mordeduras de perro. qué rabia. Son sectores donde está prohibido el ingreso de animales domésticos, pero está difícil controlarlo. Sí. Pero igual ahí va el mensaje que, bueno, gran parte también de los perros que llegan a esas zonas son por abandono. Muchos lo Sí, piensan que el perro va a quedar cuando son pequeños, que es donde más le llaman la atención y luego los dejan botados. usa mucho el tema de la tenencia irresponsable de mascotas. Es un tema que yo espero que vaya evolucionando para mejor y que la gente de verdad tenga esa conciencia. Porque hay enfermedades también que se transmiten de los animales domésticos a la fauna Mm. silvestre. En especial los zorros.
están siendo afectados por los perros, por la enfermedad. Sí, así es. Acá pregunta Felipe, de nuevo. Puruma está esterilizada y ¿cuál es la esperanza de vida de una hueña? La puruma no está esterilizada. Se mantuvo, se intervino lo menos posible con ella, la verdad, así que como estaba solita, nunca tuvo oportunidad de reproducirse, así que se quedó entera, como se dice en el área de la veterinaria. La esperanza de vida que tiene la huiña se describe que es de 10 a 11 años, y la puruma efectivamente va a cumplir 11 ahora, pero yo creo que la puruma tiene para un buen tiempo más porque está súper bien cuidada. De todos modos, esta descripción que se hace de la esperanza de vida que tiene la huiña, yo la verdad es que creo que hoy en día es mucho menor. Yo creo que con todas las amenazas que tiene la huiña en cuanto a las jaurías de perros, los impactos en carretera, está cada vez más apretada dentro de su hábitat, hace que la huiña tenga una esperanza de vida mucho menor. Mueren mucho más jóvenes los ejemplares. Pasa con los pumas también. A mí me han comentado, creo que un experto piensan que actualmente una hueña puede vivir como 5 o 4 años por todas las amenazas que tiene. Exacto. Le va reduciendo cada vez más su esperanza de vida, y no porque el animal se enferme, sino que porque nosotros mismos lo estamos llevando a la muerte, a morirnos antes. Y eso en un caso no menor de que la hueña está a un paso de pasar a categoría en peligro. Todavía está vulnerable, Sí, está vulnerable, pero pasa a peligro muy, muy rápido. Yo creo que ahora en esta siguiente, porque ahora se está haciendo la evaluación de clasificación de las especies, me parece. Es probable sí. que pase a otra categoría. Bueno, acá preguntaban, ¿dónde está? Filomena, espérenme que llegué tarde. Dice, ¿en qué parque? Yo creo que se refería al melanismo. Yo tengo entendido que donde hay más porcentaje de población es el Parque Nacional Queulat, en Aysén. Yo tenía ¿Esa era entendido. la pregunta? Sí, que se ¿Dónde está? preguntaba en qué parque, sí, de melanismo. ¿O en qué parque está la Guapuruma? Parque O Senda la Nativa pura, Roma, sí, que era esa. Romahue, o el otro es la zona natural. Eh, ¿Qué más preguntaban acá? ¿Por qué el gato Güeña es tan adorable? ¿Será porque es pequeña? ¿Por qué es tan adorable? Porque es un gato, es un felino. Todos los No, felinos son feliz. adorables. Pero es verdad que la Guiña es uno de los felinos más carismáticos. De hecho, cuando los visitantes van al parque, uno les pregunta después, a los niños sobre todo, cuál es el animal que más les gustó o cuál les llamó más la atención, y la puruma siempre es la que se roba la película, la favorita siempre. Y igual es súper bueno porque finalmente estos animales, especies que son carismáticas, sirven para que la gente las conozca más, se acerque más a ella, entienda cuál es su rol, y se pueden implementar programas de protección para la especie y para su ambiente también. Entonces igual es muy bueno que sean adorables. Sería utilizar como una especie bandera. Claro, Representaría como a todos sus compañeros animales de fauna, sí. porque se están protegiendo. Se les llama especie carismática cuando se toma alguna especie en particular y se promueve para poder hacer conservación de la misma y de sus pares, de su ambiente en realidad. Bueno, hay otra pregunta que decía dónde se encuentra Puruma, en Fundación Romahue, Puerto Varas. Sí. En el Parque de Conservación Senda Romahue. Sí. Ella vive ahí en su refugio, donde tenemos todo habilitado para poder darle el mejor bienestar que podemos entregarle nosotros. Aprovechando la misma pregunta, este mismo centro tiene, creo, dos Instagram, ¿o no, Noelia? ¿Cómo? Tiene dos Instagram, creo, ¿no? Una Senda Romahue y otra Fundación. Sí. Lo que pasa es que son áreas distintas. Sí. El área de Senda Romahue ve toda la parte, por decirlo,
comercial o del turismo. Y la Fundación Romahue es la que está a cargo del centro de rehabilitación y del refugio. A través de la fundación nosotros hacemos educación y aceptamos toda la sugerencia y enviamos la información para poder transmitir lo que hacemos en el centro de rehabilitación. Pero en realidad es prácticamente lo mismo. Estamos en el mismo lugar, somos el mismo equipo de trabajo, pero nos repartimos de repente entre un área y en otra. Acá pregunta Carla Palma, no sé si se realizó esta pregunta, llegué hace poco, pero ¿cada cuánto se reproducen y cuántas crías tienen en cada aparición las huiñas? Las niñas tienen en promedio entre 3 a 4 crías. No sé bien realmente cada cuánto, porque tienen un celo inducido, al igual que los gatos. Así que no sé realmente cómo es el ciclo o cada cuánto se reproducen. Pero sí, Em, alrededor de 3 a 4 crías por camada. 3 a 4. ¿Tú tienes algo conocimiento de No, eso? tengo lo mismo que era como 3 a 4, Ujú. pero los ciclos reproductivos, de hecho, hace poco les preguntaban de un puma si eran poliéstricas de días largos o cortos, pero aún no sé por qué eso igual es como información bien Técnica. específica, sí, Sí, técnica. estamos esperando que haya más información acerca de la reproducción de la guiña. Hay muy poca información sobre eso. Acá preguntan, ¿existe alguna ley que ampare a esta especie en peligro de extinción? Bueno, la huella no está en el peligro, pero está en vulnerable, que es casi cercano. Sí, está vulnerable y también es una de las especies que se encuentra indexada dentro de la ley de caza, que la cataloga como una especie prohibida de caza y captura. Entonces, cualquier persona que capture o que case una guiña está cometiendo un delito. Esta ley es la misma que nosotros nos fiscaliza en conjunto con el SAC. No, nosotros tenemos que responderles a ellos por cada cuña que ingresa y que sale desde nuestro centro de rehabilitación. En caso de, por ejemplo, de que hayan investigadores o científicos que quieran investigar la guiña y para eso necesiten capturarla, también deben pedir autorización y permiso al SAC. Ujú. De hecho, si no me equivoco, tienen que hacer un curso específico los veterinarios que toman como muestra, creo, de fauna, Sí, por el sí, SAC. Eh, ¿Cuál es la historia de Puruma? Eso, bueno, eso sale ya en la presentación de la Noelia, lo pueden repetir después. sí, la purmita. Uh, ¿Cuáles son las principales causas por las cuales llega esta especie, por ejemplo, la huiña, a un centro de rehabilitación de fauna silvestre? Eh, bueno, en nuestro caso, que hemos recibido estas poquitas guiñas en este poco tiempo, ha sido la orfandad, la pérdida de sus progenitores por distintas áreas y la caza o captura ilegal. Pero me parece que una de las principales causas por las que llegan es la presencia y la persecución que sufren por perros asilvestrados. Mm, Es una de las causas principales. También se ven afectados en carretera. De lo hecho, creo atropello. que los chicos de fauna impactada registran a la huiña como el felino con más porcentaje de impactos en carretera. No muchas sobreviven a eso. Entonces, Ujú, de ahí a que lleguen a los centros, pues pasan muchas cosas. sí. Sí. Eh, Preguntan acá, ¿cuáles son, ¿cuál es el porcentaje aproximado de reinserción a la vida silvestre con éxito? Bueno, ustedes te comentaban que este año tuvieron una huella que se Pero pudo. tuvimos uno. Afortunadamente se liberó a las semanas después de su evaluación de que ya estaba apto para cazar, agresivo y todo, se liberó. Pum. No tengo exactamente cuál es la tasa en el número, el porcentaje, pero creo que depende mucho también de la causa o el motivo de ingreso. Obviamente Mm, si llega una guiña atacada por perro, que llega eh, con múltiples fracturas, politraumatizada, las esperanzas que tiene de ser
rehabilitada y liberada son mucho más bajas que la de una huiña que llega por orfandad, por ejemplo, que hay que estabilizarla y está sana, pero hasta que ella aprenda a cazar y se sobreviva por sí sola, tiene mayores porcentajes de sobrevida. Claro que acá corre el riesgo de que el animal se impronte. Entonces siempre hay que ser súper cuidadoso y un trabajo delicado en ambos casos. Obviamente todos los centros de rehabilitación que hay en Chile, y yo creo que en todo el mundo, hacemos todo lo que está en nuestras manos, todo lo posible para poder liberar a todos los animales que llegan. Lo ideal y el objetivo principal de la rehabilitación es que el animal sea liberado. Así que yo no dudo de que todos hagan todo lo posible. Y para poder garantizar el éxito, como les decía adelante, es súper difícil porque no están los recursos técnicos de tecnología ideal para poder monitorear el éxito de la rehabilitación, de la liberación del animal ya en vida silvestre. Acá encontré que habían preguntado antes sobre la reproducción de la huiña. Indican que el periodo sobre el periodo de gestación que habían preguntado antes. ¿Ya? Encontré que el periodo de gestación de las huiñas dura entre 72 a 78 días. Y como decía, Sí. son de 3 a 4 crías. Sí, no, el periodo de gestación es ese, entre 74 y 78 días aproximadamente, pero no sé bien cada cuánto es la época Como de celo, podría ser. época de celo, pero de la etapa reproductiva. Así que tienen una reproducción, una ovulación inducida, igual que los gatos, con la presencia de un macho. Carla Palma, otra vez pregunta, de las 3 a 4 crías, ¿cuántas llegan a edad adulta? ¿O es difícil por la amenaza y el sector donde se encuentra? Sí, bueno, en el caso de la puruma, que es como el ejemplo que nosotros estamos viendo, en la madriguera que encontraron había solo una cría, que es ella. Entonces no se sabe qué pasó realmente con las otras. Quizás la hembra parió y murieron al instante o arrancaron, no se sabe. Depende mucho. Sí. Y de hecho, por algunos comentarios, o sea, investigaciones, muchas veces las madres cuando van a buscar los alimentos se pierden luego para regresar. Claro, Oh, sí, puede ser. Además que las mismas madres al ver que quizás las amenazas son grandes y los recursos de su hábitat ya están cada vez menores, puede ocurrir también que las mismas madres vayan desplazando a las crías y van dándole prioridad a una más que otra para que ésta sí pueda sobrevivir. Pasa mucho con todos los animales. Acá pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones a la sociedad, Noelia, para prevenir que esta especie, el gato huiña, llegue a algún centro de rehabilitación de fauna silvestre, sabiendo que la mayoría llega por causas antropológicas? Mm. Bueno, el mensaje que nosotros entregamos siempre a los visitantes y que tratamos de transmitir a toda la gente que conoce nuestro trabajo es que el ser humano se sienta más consciente y más empático con la fauna silvestre en general, con la huiña, que entiende que es un animal que cumple un rol específico, que es parte de todo un ecosistema y que tenemos que aprender a vivir de manera equilibrada. Entonces, las recomendaciones para la gente es siempre, por ejemplo, si hablamos de las amenazas, como la amenaza principal, el tema de los perros, hacemos mucho hincapié en eso, en que la gente es responsable de esto y tiene que hacerse cargo y no verlo como de aquí hacia afuera, yo no soy responsable, yo me lavo las manos, hacer algo al respecto, mantener a sus perros encerrados, esterilizarlo, promover ese mensaje, que la gente no se quede solo yo lo hice y listo. La tenencia responsable creo yo que es fundamental. También el tema de ser empático en el sentido de que si nosotros vamos a un lugar donde es posible avistar fauna silvestre, huiñas, y voy en vehículo, tengo que andar con precaución porque obviamente estoy pasando cerca de la casa de estos animales, tengo que no olvidarme de eso. Y así son medidas chiquititas que las personas pueden ir tomando, por ejemplo, en el mismo caso del conflicto que existe con las huiñas y los gallineros.
la gente que cría gallinas, ve a la cuña de una manera muy, muy negativa. Obviamente ellos no son culpables, pero está en nosotros como seres humanos buscar las herramientas y también las posibilidades de poder mejorar nuestros gallineros o nuestros corrales y así evitar que los animales ingresen. Pues nosotros estamos conscientes de que ellos viven ahí y que no se van a ir, no deberían irse. Entonces, es un poco eso. Está acá. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, pensé que se había cortado. Acá preguntan, ¿cuál es el rol en los ecosistemas en los que habita? Bueno, el gato Guiña tenía el rol de ser un controlador del Viruanta. Claro. Bueno, y eso mismo es otra de las cosas que nosotros le damos como recomendación a la gente para que deje de ver a la guiña como un enemigo, que lo vean como un aliado en el tema del control de roedores. La guiña, como es un carnívoro, como es un depredador, tiene ese rol de mantener bajo control a las poblaciones de mamíferos o de animales más pequeños, que son parte de la dieta, como los ratones, o sea, los roedores, algunas crías de liebre, etcétera. Entonces, el rol principal, el que más hay que promover en torno a la guiña, es el de ser un depredador, controlador de plagas, como los ratones. Acá Carla Palma dice felicidades, Noelia, por todo lo que hacen en Romagüe, tanto en conservación como educación. Y recién estuve revisando su página. Compartiré su información. Muchas gracias. Visiten nuestra página. Ale dice, ¿será que las madres dueñas te llevan a las crías como las gatas domésticas? Podría ser. Sí, totalmente. Las madres siempre trasladan a sus crías de un sitio a otro. Mostremos la diapo que tenía para que vean cómo juega. ¿No tienes por ahí el video? Sí. Mira, a ti no te sale lo que estoy haciendo, ¿cierto? O creo que tienes que No, dejar de compartir la pantalla. y no sé cómo hago eso. Ahí mismo abajo dice. A ver. Un segundo. Dejar de compartir. Ya. Ahí. Ya, ahora. ¿Se ve? No, creo que no. ¿No? Me parece que no. Yo no veo. Tienes que pinchar a donde dice mi nombre en la pantalla. Creo, ahí sí. Ya, Ahí lo veo. ya. Para que ahí utilicemos la Alopruma, como imagino. Mm. Ahí se puede ver, creo que está jugando, ¿no? Sí. Hice un video un día que, bueno, entramos y le hicimos un pequeño juego, ya que andaba de buen ánimo. Estuvo jugando con nosotros un ratito. Estas son algunas de las actividades que nosotros le hacemos a modo de enriquecimiento y también que favorecen la impronta, porque nosotros estamos con ella directamente jugando. O sea, no directamente, no la manipulamos, pero estamos dentro del recinto. Entonces ella no nos ve como una amenaza, sino más bien como un compañero más dentro de su espacio. Se camufla bien. Una improvisación de juego en realidad. Eso fue agarramos algunas plumas de loro, me parece, que encontramos, la amarramos en una varita y le inventamos un juego en el momento. Broma. Acá preguntaban, ¿hay más felinos silvestres en su centro? Y si
Si lo hay, ¿cuál es su historia? Acá tengo de unos pumas. ¿Se puede ver? Ahí está. Ese es el Ayun, el Newi. Y pregunta Sí, cuál es su ahí historia de ellos. era la historia. Además de la puruma, tenemos 3 pumas adultos machos y a principio de año, lamentablemente ingresó un nuevo ejemplar, que es una hembra, una cachorra, ingresó de 6 meses al parque. La historia con los pumas, bueno, tenemos estos 3, que está el Nehuen, el Lolo, el Ayun y la Luna, que es la cuarta pumita. Ese es el Ayun. La historia con los 4 es muy similar, que es la historia que sufren la mayoría de los pumas también. Que, bueno, en el caso de la Luna, a ella la encontraron en Valdivia, huérfana, deshidratada, bajo peso, obviamente tenía indicios claros de haber quedado huérfana, llevaba varios días sin comer y fue trasladada a la Universidad Austral. Allá la estabilizaron, recuperó su condición corporal, le evaluaron algunas heridas que tenía, se alimentó y finalmente la rehabilitación de cachorros de puma en Chile no existe, la rehabilitación propiamente tal para la liberación de estos ejemplares. Entonces, cada vez que se captura o se encuentra algún ejemplar de puma cachorro, la opción que ellos tienen es el cautiverio. No tienen, se pueden liberar. Y esto es porque, bueno, de partida, el puma hoy en día no tiene mucho espacio donde vivir. Entonces, si nosotros vamos a liberar un puma, las opciones que tenemos para liberarlo siempre van a estar rodeadas de poblaciones humanas y es un riesgo súper grande tanto para las personas, más que para las personas, en realidad más para el animal, porque el puma es el que se ve, es el que es visto como una amenaza para la gente, entonces lo van a ahuyentar, lo van a cazar, incluso lo pueden envenenar. Un puma que ya ha sido manipulado o ha tenido contacto directo con el ser humano, eh, le pierde el miedo al ser humano. Y eso hace que él tenga el riesgo de volver a acercarse a las poblaciones y ser nuevamente capturado o cazado. En el peor de los casos los matan. Y por otro lado, eh, poder encontrar estos lugares donde el puma pueda vivir libre requiere también de un estudio súper súper exhaustivo, porque el puma es un animal que recorre muchas hectáreas, es territorial, entonces nosotros no podemos llegar y liberar un puma donde hay otro puma, también es condenarlo a que muera. Entonces, la rehabilitación hoy en día en Chile no se está dando para los pumas, porque también requiere de mucho tiempo, los pumas tienen que aprender a cazar dentro de 2 años, entonces es un esfuerzo súper grande el que hay que hacer para poder rehabilitar pumas. Y hoy en día en Chile no es posible. Entonces cuando los pumas quedan huérfanos, en algunas ocasiones he sabido que han tenido que aplicar eutanasia porque tener cachorros de puma para condenarlos a vivir en cautiverio, hay algunas personas que no lo ven como una opción. Nosotros creemos que sí puede ser una opción buena porque podemos darles a entender a las personas que los ven el por qué estos pumas llegaron a donde están. Entonces, es el mensaje que llega con más fuerza. Eh, Igual lamentablemente, caímos en el tema cuando de falta de recursos en general para los felinos. sí, el tema de los recursos es súper delicado para todos los que trabajamos en conservación, tanto en investigación como en rehabilitación. Por nuestra parte, nosotros no recibimos financiamiento de del Estado, no hay nadie que nos apadrine. Eh, la verdad es que todo sale, ni siquiera sale de los ingresos que nos pueden dejar los visitantes, porque queda totalmente bajo lo que se esperaría. Así que finalmente sale todo del bolsillo de los fundadores, de la gente que estaba interesada en poder llevar a cabo este proyecto. Pero en general en Chile la rehabilitación de pumas no se da porque no hay espacio, no hay tecnología, no
no hay nadie que pueda hacer el esfuerzo real de rehabilitar a un puma asegurando al 100% que ese puma no va a quedar improntado ni va a quedar con este miedo o temor al ser humano. No hay nada que asegure que este puma no se va a volver a acercar a las personas. Igual es un llamado que ojalá a futuro se pueda mejorar esta situación en términos de la investigación y la rehabilitación, porque al final Sí. depende de uno, más que nada. Y mucho más también el tema de educación ambiental. Claro, el tema es ese. Por ejemplo, nosotros a veces liberamos animales, pero tiene que ir de la mano de la educación ambiental porque nosotros no sacamos nada con poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inversión de tiempo, de ganas, en que un animal se recupere cuando lo vamos a liberar y al otro día el animal aparece cazado por un campesino. Tiene que ir de la mano la educación de la población con la rehabilitación. Bueno, ya creo que vamos a hacer las últimas preguntas por el tiempo. Sí, Bueno, sí, igual están súper buenas las preguntas. Acá pregunta, ¿es juguetona o gruñona, Puruma? La Puruma tiene sus días, pues les contaba antes, tiene días de intensidad y días en los que es muy juguetona, como en el video que acabamos de ver. Pues. También es súper tincada con las personas. De repente hay gente que le cae mejor que otra. Hace un tiempo llegó la Caro, una alumna en práctica, y costó que se la ganara, pero ya la dominó. Ya está, ya es su amiga. Pero tiene su carácter la Puruma. Cuesta tratar con ella. Sí, hay que saber tratarla. Como buen felino. Como buen felino. ¿Cuál me falta? Por el proceso de reintroducción, ese ya les han preguntado bastante. ¿Cuál es tu felino silvestre, chileno y extranjero favorito, Noel? Les pregunto. Todos. A mí me gustan mucho los felinos, en general. Pero el puma es uno de mis felinos favoritos. El puma es un animal súper imponente, es súper ágil y además que está súper criminalizado también, entonces es un animal que me encanta. Además que en el parque he tenido la suerte de cruzarme con él varias veces, ya ni recuerdo todas las veces que nos hemos topado en el camino y me encanta. Recuerdo una vez que nos iba con un compañero de trabajo y era un juvenil, alrededor de, no sé, 7 meses, 8 meses, y el puma se quedó mirándonos, no sé, yo creo que unos 5 o 7 segundos por ahí, pero fue un momento muy, muy bonito. Hasta que mi compañero lo ahuyentó, se asustó y el puma salió corriendo, así que... Pero el puma es el felino que más me gusta. Y ¿Y extraño. felino extranjero? Los tigres me gustan harto. Tuve la posibilidad de trabajar en un zoológico hace un tiempo atrás. Y bueno, ahí había una pareja de tigres y estaban bastante improntados, entonces igual tuve la posibilidad de acercarme harto a ellos y obviamente era para enamorarse. Son muy, muy bonitos también. Preguntan acá, ¿cómo se relaciona el trabajo de veterinario y biólogos en el centro Romagua? Nosotros ahora, hoy en día no estamos trabajando con biólogos, pero sí, en un principio, cuando se creó el parque y se hizo la primera línea de base, obviamente se necesitó un biólogo para poder llevar a cabo este proceso. Nosotros somos un equipo chiquitito y dentro de todo lo que hacemos, tratamos también de ir recopilando información. Para eso tenemos cámaras trampas con las que vamos monitoreando lo que pasa dentro del bosque, así como pudimos identificar la presencia de estas huiñas melánicas o melánica y no melánica que encontramos en el bosque, la presencia de los pumas también,
en uno de los registros encontramos un cachorro de puma, que también después lo vimos en directo. Y así vamos tratando de recopilar harta información. También hacemos un registro de avistamientos diarios de nosotros, de las personas que trabajan en el parque. Avistamientos de aves, de mamíferos, de reptiles y también de floraciones, de lo que va pasando con la vegetación en el lugar. La idea de esto es poder hacer en un futuro una evaluación, una retrospección de lo que pasa en el bosque, y eso obviamente nos va a servir para también entender el contexto en la que está viviendo la fauna y relacionarlo con los ingresos nuevos que nosotros estamos teniendo en el centro de rehabilitación, y también poder proyectarnos en cuanto a las liberaciones futuras, etc. Ese es un trabajo que podríamos fortalecerlo con el área de los biólogos, que es súper importante. A mí en particular me hubiese encantado estudiar biología. Era mi segunda opción. Es un área muy bonita. Bueno, igual de un veterinario se puede ejercer como alguna área Sí, de biología, como el tema de conservación de fauna. sí, en el área de la conservación podemos hacer investigación, podemos hacer rehabilitación, podemos ir tomando datos. Es súper es amplia en ese sentido, así que acá tratamos de hacer de todo en ese mismo, bajo ese mismo paralelo. Igual es importante siempre hacer como trabajo multidisciplinario, que todo sirve para complementar. Exacto. Y acá ya vamos las últimas dos preguntas. ¿Cómo se formó Fundación o Centro de Rehabilitación Romagua? ¿Cómo se formó? Bueno, igual explicaba un poquito a la rápida en la presentación. La fundación en realidad nace dentro de lo que es el Parque de Conservación Senda Nativa Romahue, que se creó hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando llegó Silvio y la Susana a vivir a Puerto Vara. La fundación nace porque el parque en sí no daba lo suficiente como para poder mantener la labor que se hace en cuanto a la rehabilitación de la especie. Entonces, a través de las fundaciones podemos optar a postulación de proyectos, a postulaciones de fondos, y eso nos permite tener mejores recursos para seguir trabajando. Pero esto nace desde la visión que tienen sus fundadores, que es la protección de este ecosistema que se encuentra acá en Puerto Vara, en la región, de proteger tanto la flora como la fauna, el río, y preservar estas especies que son tan valiosas. Así es como nace la fundación. La fundación. Acá, bueno, antes de pasar a la última del Instagram, bueno, hay dos preguntas, pero la última que vamos a dejar. Catalina Díaz dice, ¿qué tan afectada es esta especie por el tráfico de fauna como mascotas? Y Juan Mauricio, ¿existe contacto físico con los pumas en el centro? ¿Un puma puede atacar a una persona que lo alimenta o cuida? Bueno, y yo tengo entendido que solamente los que trabajan ahí pueden tener contacto. No es como que Sí. uno vaya... En cuanto al tráfico de fauna con la huiña, la verdad es que desconozco si se está traficando especies hacia otros lugares, pero sí se ha dado que hay personas que mantienen huiñas en las casas como mascotas. Ha ocurrido. Gente que de repente por ignorancia, porque no se pueden identificar, por ejemplo, un cachorrito de huiña como la puruma cuando era chiquitita, era muy fácil de confundir. Entonces, puede ocurrir que haya gente que tenga estas especies como mascotas en sus casas, lo cual totalmente es ilegal. Igual eso va en un término de falta de conocimiento de nuestra fauna, de la gente. Es una de las aristas, pues finalmente el desconocimiento lleva a que la gente cometa muchos errores. Entonces, por eso nosotros estamos enfocados a la educación súper potente. Y la otra pregunta acerca de si hay contacto con los pumas, nosotros no tenemos contacto directo porque obviamente un puma es un animal
salvaje, a pesar de que es un animal que sigue, que está en cautiverio, que puede estar relativamente improntado, es un animal que puede reaccionar agresivamente en cualquier momento. Lo mismo con la puruma. Ahora no es lo mismo el ataque de una huiña que el ataque de un puma. Nosotros no vamos a exponer a ninguno de nosotros al ataque de un puma, que se hace todo a través de una reja. Hay un sistema de seguridad dentro de los recintos de dobles puertas para poder ingresar a los recintos, ya sea a limpiar, a entregar comida o a poner enriquecimiento. Que no hay contacto directo con ellos. Antes de pasar a la otra, yo tengo entendido bueno, no es la uña, de los 5 felinos, un felino que estuvo con bastante riesgo del tráfico, en este caso de pieles, fue el gato de Giffroy. ¿Sí? Sí, Ya. que bueno, en los años como 70, 80, por base bibliográfica, había bastante tráfico de pieles. Y en especial en Argentina, porque, bueno, Giffroy, mucho se le conoce también de gato montés argentino, porque hay mucha distribución en Argentina, pero en esos años fue muy fuerte el tema de tráfico de pieles que sufrió. Sí, me imagino. Yo supongo y espero que eso ya no esté pasando, pero Y que de hecho, hace un tiempo se tenía pensado que incluso ya no existía gato de Giffroy acá en Chile. Después reapareció un registro del felino. El felino con más amenaza, más problemas de conservación. Sí. Acá pregunta, esta es la última pregunta, ¿cuáles son las amenazas que tiene el gato Wing? Bueno, Noelia mencionaba que estaba el tema del atropello, la falta de tenencia responsable. Estuvimos mencionándola un poquito durante la entrevista, pero como para resumir, la pérdida de hábitat es la principal, la deforestación, los incendios forestales y todos los elementos que hacen que el hábitat de la viña se vea cada vez más fragmentado es la causa principal, y esta causa hace que todas las otras causas estén mucho más latentes. Por ejemplo, que una viña pierda su hábitat va a obligarla a quizás buscar otro territorio y se puede acercar un poco más a las poblaciones, y ahí hay riesgo de captura, riesgo de caza, riesgo de que sean atropelladas, más riesgo de ser perseguidas por perros. Entonces, esas son sus principales amenazas. Más riesgo de contraer enfermedades de animales domésticos, etcétera. Y bueno, también uno de los temas que solamente están investigados en este caso en Chiloé son las transmisiones de enfermedades de los gatos domésticos. Que también, claro, eso. Que es la leucemia felina y inmunodeficiencia felina. Exacto. Sí. Están estudiando también la presencia de estas enfermedades infecciosas en las poblaciones silvestres, y cada vez van a tener más presentación. Y eso es porque estamos cada vez más cerca. Y el estar más cerca con ellos nos obliga a nosotros como especie pensante en buscar las soluciones para que este acercamiento sea lo más equilibrado posible y más que tenga un impacto menor en la especie silvestre. Y eso sería. Los otros comentarios que acá mandan en Facebook son felicitaciones por tu labor y presentación, dice Noelia. Gracias a ustedes. Fueron bastantes preguntas, se dio el tiempo, Noelia, de responder para que la felicitemos, porque no muchos dan eso. Para ir finalizando, ¿algún mensaje que quieras dar? Bueno, hacernos más conscientes, más empáticos entre nosotros mismos y con la fauna en general, que aprendamos a convivir y que conozcan nuestro trabajo en la Fundación Romahue, que visiten el parque, que se acerquen. Hay varias maneras en las que pueden ayudarnos. Nosotros hacemos todo con mucho, mucho amor para poder conservar estas especies, así que conózcanos, vayan a visitarnos. Estamos ahí en Puerto Varas, a 14 kilómetros del centro. En todo caso, nosotros ahí, bueno, cuando publiquemos el video en nuestras redes, en el canal de YouTube, vamos a dejar con todos los links para que accedan a la fundación. Del parque. Sí, y bueno, cualquier consulta ahí vamos a dejar tu contacto, Noelia, por si alguien más
o que no lo que sé, que le necesiten. interese investigar también, que es muy importante colaborar. Sí, lo que necesiten, estamos disponibles para ayudar, para investigar, para lo que sea. Así que todas las consultas y sugerencias también son siempre bienvenidas. Bien, muchas gracias por esta oportunidad. Ahí ojalá, ¿sabe? Puede más adelante presentar otra transmisión, puede ser Sí. en este caso del Puma, o por ejemplo el tema de educación ambiental. Y Ujú, bueno, para sí, comentarles, nosotros estuvimos trabajando con Noelia y Fundación Roma Web, grabando un documental. Pero sí. ese proyecto quedó todo en pausa por todo lo que está pasando. Así que esperamos Sí. que se pueda reactivar Retomar esa, ese proyecto, porque es muy importante para nosotros. Bueno, una parte está el tema de la investigación, pero como comentaba en la transmisión, la educación ambiental es muy importante, sí, porque es se un pilar súper fundamental. parte por identificar y conocer nuestra fauna, todo lo que, no solamente fauna, también flora, porque no podemos proteger algo que no conocemos. Eso es muy Exactamente. bueno. Parte de ahí, parte del conocimiento. Así que, bueno, ahí estamos hablando, Noelia. Muchas Voy a gracias. cortar la transmisión. Pero Muchas gracias.